¿Cómo les va? Cuarto día de encuentro iberoamericano virtual de Marcha Nórdica. Estamos en otra jornada con ponencias de calidad. Muchas gracias por conectarse. Vamos a tener 3 horas seguidas de ponencias súper interesantes por Zoom. Y bueno, en esta oportunidad me toca presentar a Elren Pasos Monteiro. Ella es profesora adjunta de tiempo completo en la Universidad Federal do Pará, doctora en Ciencias de la Salud, es magíster en Ciencias del Movimiento Humano, es líder de grupo de pesquisa Pendulum, instructora de marcha nórdica y locomoción en Brasil. Y voy a presentar también a Diana María Cubillos Arcilla, que ella es doctora en Ciencias Médicas, magíster en Ciencias de la Salud, es instructora también de marcha nórdica y locomoción, y es profesional en Ciencias del Deporte y Recreación. Ellas nos van a exponer un tema por el cual fue introducido la marcha nórdica en Brasil. En Brasil, por lo que tengo entendido, no hay grupos de practicantes dedicados, bueno, por supuesto a la competición no, ni siquiera al fitness, pero sí está esta parte de rehabilitación, ¿no? Para personas con Parkinson, y bueno, ese es el tema que nos reúne hoy. Les voy a dar paso a ellas dos, que ya están conectadas. Les cuento, Elren habla portugués y muy poco español. Poquito. Tenemos a Diana que nos va a ayudar con la traducción, y ya las dejo a ustedes en mano. Muchísimas gracias, chicas, por participar. Encantadísimo de estar, de que estén acá con nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a comenzar aquí compartiendo a pantalla. Eso es. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes, pudiendo compartir los conocimientos de todo este trabajo y de toda esta trayectoria. Y especialmente muchas gracias a Gustavo por invitarnos a este evento tan importante para dar inicio y traer la marcha nórdica, la marcha nórdica. Así que nosotras vamos a hablar de la metodología de la marcha nórdica en personas con enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar de la marcha nórdica en Brasil. En Brasil vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson, de la metodología de la marcha nórdica Locomotion. Vamos a traer evidencias científicas y vamos a terminar con unos mensajes principales. Para comenzar, y ya Gustavo hizo una presentación previa, mi nombre es Diana María Cubillos, ¿sí? Todos mis estudios están enfocados a la parte de biomecánica, de enfermedades neurológicas y ejercicio. Y soy una de las personas que ha venido acompañando este proceso, y a continuación Euren se va a presentar, que ha sido una de las personas encargadas de impulsar todo este trabajo, junto con la profesora Natalia Gamenyuke, que mañana va a presentar el trabajo de ella con adultos mayores, y junto también con el profesor Leonardo Tartaruga. Entonces le doy paso a Euren para que se presente. Muchas gracias, Diana. Entonces, buenas tardes a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando minha experiência com marcha nórdica. Um saludo desde o norte do Brasil. Eu não hablo espanhol, então, perdão pelos erros de pronunciação, e Diana vai ajudar-me quando necessário. Então, como Diana falou, meu nome é
Elren, eu sou doutora em Ciências pela Saúde, professora adjunta lá na Universidade Federal do Pará e líder do grupo de investigação Pêndulo. Sou profissional em Educação Física e toda a minha carreira acadêmica é enfocada em La Marcha Nórdica, sobre os aspectos biomecânicos e funcionais em pessoas com doença de Parkinson. Agradeço a oportunidade e a invitação de Gustavo para compartilhar, né, nossa experiência ao longo desses anos de trabalho. Antes de continuar, me gostaria de fazer uma breve abertura de como começou a Marcha Nórdica em Brasil. Então, a Marcha Nórdica no Brasil iniciou em 2008, quando o professor Dr. Leonardo Tartaruga, que está aqui presente, muitas graças, professor Leonardo, quando ele realizou seu pós-doutorado em la Universidade de Verona, para evaluar a biomecânica da marcha nórdica em instrutores jovens. Quando o professor Leonardo retorna ao Brasil, né, e ao grupo Locomotion, ele decide continuar as investigações na área da marcha nórdica, e junto com a doutora Natália Gomenuca e comigo, nós outros fomos os pioneiros a desenvolver e aplicar os métodos da marcha nórdica em adultos maiores e em pessoas com doença de Parkinson, tornando-nos pioneiros em Brasil. Diana. Muy bien, entonces para comenzar a hablar de enfermedad de Parkinson y entrenamiento y enseñanza de una actividad física, vamos a comenzar hablando de tres componentes importantes, que son el componente fisiológico, el componente psicológico y el componente social, ya que la interacción de estos tres aspectos son bastante importantes para poder mejorar y optimizar la calidad de vida de nuestros alumnos. Entonces, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurológica más prevalente en el mundo, especialmente en América y en Europa, afectando principalmente a las personas de raza blanca y los hombres del sexo masculino. Es una enfermedad degenerativa. No existe cura, como también no se conoce claramente las causas. Se sabe que hay unos componentes genéticos y de exposición ambiental. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, la enfermedad de Parkinson está caracterizada por una pérdida de los neurones dopaminérgicos que alteran la locomoción y alteran toda la función motora, y eso genera unos síntomas como rigidez, como temblores, como bradicinesías o lentitud en el movimiento, alteraciones posturales, debilidad muscular, congelamiento de la marcha, alteración del patrón de marcha y otros síntomas no motores como depresión, como alteración cognitiva y comportamental, así como trastornos del sueño, y todos estos síntomas generan un alto riesgo de caídas, así como un aislamiento social. Estas fotos que son para ilustrar tres de las alteraciones posturales existentes. La clásica es, y que normalmente las personas están más familiarizadas, es con la cifosis y con la flexión de rodillas. También tenemos una cifosis severa, una escoliosis severa en la columna, y tenemos una cifosis y una flexión bastante severa de la cervical y una anteriorización de la cabeza. Existen otras alteraciones y otras deformaciones, como por ejemplo en la mano, que dificultan el agarre de los bastones. A través de este vídeo nosotros vamos a mostrarles la alteración de la marcha en las personas con Parkinson. Este es un alumno que ustedes pueden notar que tiene una dificultad para iniciar la caminada.
Tiene pasos cortos, no hay disociación de cinturas escapulares ni de cintura pélvica. Lo que ustedes van a ver a continuación es lo que llamamos del congelamiento de la marcha, que genera un alto riesgo de caídas. ¿Sí? Entonces, para mejorarle el ritmo, la coordinación de la marcha en esta población, no basta con los bastones, es necesario conocer la fisiopatología y entender qué otras estrategias nos pueden mejorar ese ritmo y esa coordinación. Y hablando entonces de estrategias y de estímulos, hay evidencias que muestran que el ejercicio de moderada a alta intensidad tienen un efecto neuroprotector y genera cambios en la corteza motora. Cuando se realizó este estudio en personas con Parkinson, se comprobó que el ejercicio de moderada a alta intensidad tiene un efecto similar al efecto del medicamento. Adicionalmente, la caminada nórdica nos puede dar unos estímulos mecánicos y de control motor debido a que la técnica combina la caminada normal con la técnica de los esquís, generando una mayor activación de los miembros superiores y del tronco, así como obliga a tener una mayor coordinación entre miembros superiores y miembros inferiores. Y el impulso que genera el bastón me puede ayudar a aumentar la longitud del paso. De los diferentes componentes que tiene la marcha nórdica, de los diferentes, no componentes, enfoques donde se pueden aplicar, es evidente que nosotros lo aplicamos para la área de la salud. Y así, 7 años atrás existían 3 artículos en la cual analizaban y estudiaban el efecto de la marcha nórdica en pacientes con enfermedad de Parkinson. Actualmente existen muchos más de los que estábamos presentando hoy para ustedes, y lo interesante que tienen estos estudios es que analizan el movimiento desde diferentes aspectos, desde los parámetros espaciotemporales de la marcha, desde la coordinación, el equilibrio, y lo que tienen en común todos ellos es que muestran cómo la marcha nórdica trae beneficios para aquellas personas que tienen la enfermedad. A pesar de que estos estudios traen y muestran esos beneficios, los estudios no muestran qué técnica de marcha nórdica utilizaron y tampoco muestran el tipo de entrenamiento, la planificación del entrenamiento que realizaron. Y con esto entonces trae una pregunta muy importante. ¿Cuál método de marcha nórdica utilizar y cómo utilizarlo? ¿Sí? Y en este punto es muy importante decir que es necesario ser flexibles con las técnicas asistentes de la marcha nórdica para este tipo de población, porque son personas que no tienen un control total y voluntario de sus movimientos, por lo que hay pacientes o personas con enfermedad de Parkinson que no van a llegar a ejecutar al 100% la técnica. Sin embargo, nosotros como profesionales sí tenemos la función de evitar sentimientos de frustración y por el contrario crear un lenguaje adecuado para comunicarse con el grupo como de forma individual para estimularlos y ayudarles a motivarlos a que salgan a hacer ejercicio. Entonces, ser flexibles con la técnica de la marcha nórdica no significa que no se pueda desafiar el alumno a mejorar y a romper barreras. Significa que para poder hacerlo necesitamos conocer las particularidades de cada persona y de la enfermedad.
Entonces, teniendo en cuenta esa dificultad para ellos, desenvolver la técnica correcta y teniendo en cuenta que las evidencias no muestran qué tipo de entrenamiento realizan. Entonces, la pregunta es cómo diseñar un plan de enseñanza de la marcha nórdica para personas con enfermedad de Parkinson. Un poquito de agua. Entonces, estos son 2 artículos consecutivos que publicamos, en la cual mostramos de forma detallada el proceso didáctico de cómo enseñar la técnica de la marcha nórdica. Hoy no vamos a entrar en detalle de todo ese proceso por el tiempo. Sin embargo, vamos a mostrar un esquema general. Y el punto de inicio es la evaluación antropométrica, evaluación física, cognitiva, de calidad de vida y del entorno familiar. ¿Y por qué es importante evaluarlos? Porque para poder construir el plan de entrenamiento con todos los principios de entrenamiento es necesario conocer al alumno. Y además para poder adecuar también todo nuestro enfoque y la clase a la realidad y al contexto social que ellos viven. Esta es una foto de la marcha nórdica Locomotion, en la cual la describimos en 11 pasos. Y una vez teniendo en cuenta la técnica, entonces viene el proceso de plan de entrenamiento y la metodología para la enseñanza de la marcha nórdica. Y así, para comenzar, es necesario que los ejercicios que escogemos para la enseñanza sean coherentes y encajen bien con el proceso de planificación de entrenamiento, con la intensidad, con el volumen y con la frecuencia que nosotros queremos trabajar. En ese proceso de enseñanza es necesario dividir en 2 etapas el proceso. Y antes de comenzar, antes de hablarle de las etapas, es necesario unas 9 semanas de entrenamiento para poder conseguir resultados en la movilidad, así como para dar tiempo para que ellos aprendan esa secuencia o esos paso a paso para llegar a ejecutar la técnica de la marcha nórdica. Entonces, esa primera etapa sería una etapa de familiarización en la cual nosotros dividimos la clase en una de reeducación postural y de la marcha sin bastones y posteriormente lo hacemos con los bastones, yendo desde lo más simple a lo más complejo. Y posteriormente aplicamos toda la clase con el uso 100% de los bastones. Este es un video de uno de nuestros alumnos caminando y ejecutando y realizando caminada en marcha nórdica, después de todo un plan de entrenamiento y de enseñanza de la técnica. Adicionalmente, es necesario dividir la clase en 3 etapas. En la etapa de calentamiento, en la parte central y en una parte final. Y en esta parte de calentamiento es muy importante que no se omita. ¿Por qué? Porque los pacientes y las personas que tienen Parkinson, ellos tienen una rigidez bastante alta. Y cuando llega el invierno, aumenta muchísimo más. Y se recomienda no limitarse a los ejercicios de movilidad articular, sino también incluir actividades lúdicas que los animen a moverse un poco más,
a que se motiven y utilizar los propios bastones como ayudas. Dentro del trabajo central es necesario que utilicen comandos sencillos, un comando a la vez, que hagan ejercicios en grupo, que hagan la clase, ejecuten las clases en el estado on del medicamento, ir de lo más simple a lo más complejo, que haya una corrección individual de la postura y de la técnica, que haya un acompañamiento de la frecuencia cardíaca, y si es muy difícil tener monitores de la frecuencia cardíaca para todos los alumnos, por lo menos hacer un acompañamiento de la percepción de esfuerzo, así como permitir la participación de los familiares o cuidadores, tanto por generar un ambiente de cohesión, que sea afectivo, así como también por la seguridad de algunos alumnos que tengan la locomoción bastante comprometida. Entonces, una pregunta aquí importante es, ¿cuál fue la intensidad de la clase? ¿Sí? Y aquí presento para ustedes la escala modificada de percepción de esfuerzo BORD, que puede ser una herramienta bastante útil para que sea utilizada durante una clase. Y la parte final, el estiramiento. Es importante realizar al final un estiramiento para evitar contracturas musculares, incentivar a los alumnos para que lo hagan en casa, dar folletos para que ellos lo puedan recordar, realizar con frecuencia los mismos ejercicios para que ellos puedan memorizarlos, ejecutarlos en el tiempo adecuado para que tenga un efecto y corregirlos. Dentro de la parte de la didáctica es importante traer otro tipo de actividades que les permita explorar otros movimientos, tener otras experiencias de motricidad, así como llevar la caminada, la marcha nórdica a otros espacios y permitir interacción social. Es importante recordar que la mayoría de ellos tienen depresión, ¿sí? Y que el sentirse integrados, que puedan compartir sus sentimientos, genera un sentimiento de motivación muy grande que ayuda en el propio aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje no depende solamente de un plan de entrenamiento y de un paso a paso para la técnica. Necesita también ese componente social. Entonces, a partir de ahora le voy a dar paso a Eure para que nos hable un poco sobre esas evidencias científicas con la marcha nórdica. Muchas gracias, Diana. Buenas, agora eu vou falar baseado no método de marcha nórdica Locomotion. Eu vou mostrar as evidências científicas de meu mestrado e meu doutorado. Bom, a estrutura do estudo de minha maestria foi a seguinte. Eu comparei a marcha nórdica com marcha livre com um treinamento de moderada a alta intensidade 2 vezes por semana durante 9 semanas. Se dividiu em 4 mesociclos, como vocês podem observar a película. E a intensidade começou com uma frequência cardíaca de 60%, aumentando lá gradualmente hasta 80%. E o volume de treinamento começou com 35 minutos, aumentando gradualmente hasta 50 minutos. E a frequência cardíaca foi que se controlou com frequencímetros e com a escala de Borg. Então, os principais resultados deste estudo foi, eu vos mostro o primeiro estudo com Leandro Franzoni, que foi o profissional responsável por evaluar o equilíbrio de minha maestria. E ele encontrou que os 2 grupos, ou seja, caminhada marcha nórdica e caminhada livre, aumentaram o equilíbrio postural. Sem embargo,
Leandro encontrou que o grupo que praticou marcha nórdica teve um aumento do equilíbrio postural, demonstrando os benefícios da marcha nórdica para os pacientes com Parkinson, quando em comparação à marcha livre. O próximo, Diana, por favor. Este estudo foi o principal resultado de minha maestria. Ele foi publicado no Scandinavian Journal, em a qual eu evaluei os efeitos de treinamento aeróbio de moderada a alta intensidade em los parâmetros de mobilidade funcional em los pacientes com doença de Parkinson. A mobilidade funcional foi testada pelo Time Up and Go Test, que consiste em levantar-se da cilha, caminhar 3 metros, girar, volver-se e sentar-se. E, como resultado, os dois grupos, ou seja, marcha nórdica e caminhada livre, aumentaram o desempenho do teste. Novamente, o grupo de marcha nórdica teve um aumento da maior velocidade e melhor mobilidade funcional, o que representa um menor risco de caída para o grupo da marcha nórdica de Parkinson. E por que é importante aumentar a velocidade da marcha? Sim, porque são muito amplos os estudos que demonstram que a velocidade da marcha, da caminhada, é um indicador de um melhor estado de saúde e um menor risco de mortalidade, como vocês podem observar em o gráfico. Ou seja, uma menor velocidade de marcha representa um maior risco de mortalidade. Adicionalmente, Diana, por favor. Adicionalmente, se sabe que a velocidade da marcha representa um menor risco de caída e que uma maior velocidade genera uma mais ativação muscular. Por exemplo, em estudo de Bárbara Pellegrini, a Bárbara analisou por meio da eletromiografia a ativação muscular de 12 músculos durante a prática de marcha nórdica, que está em negro no gráfico, e de caminhada livre em gris. Se vocês observam, os músculos deltoides, bíceps braquial, tríceps braquial, glúteo médio, bíceps femoral e gastrocnêmio lateral, são os que mais se ativam em comparação à marcha livre. Diana, pode passar? Ok. Esta película mostra um resultado interessante de minha tese de doutorado, onde nós outros evaluamos a ativação muscular após a intervenção da marcha nórdica e da caminhada livre. Este vídeo é uma avaliação biomecânica. Diana, pode, por favor? Uma avaliação biomecânica da marcha após 9 semanas do método Locomotion de marcha nórdica. E nosso principal resultado é que os pacientes com Parkinson tiveram uma redução da cocontração de tibial anterior e gastrocnêmio, representando um aumento da coordenação e uma melhor gastroenergético. Em outro estudo de Ana Paula Zanardi, em sua maestria, Ana comparou os efeitos da marcha nórdica e baile em uma coordenação intersegmental da pelvis e tronco, pelvis e tronco, desculpa, das pessoas com Parkinson. Ana realizou uma avaliação, depois análise biomecânica da massa com cinemetria. Depois realizou classes de baile, intervenção de marcha nórdica e novamente realizou análise biomecânica da marcha. E o principal resultado de Ana foi que o grupo da marcha nórdica aumentaram a coordenação intersegmentar e a dissociação da cintura escapular e pélvica, demonstrando muito bons resultados para o Parkinson, uma vez que as pessoas com Parkinson não
possui esta coordenação. Então, é um muito bom resultado. Para vocês, vou mostrar os dois vídeos, né? O primeiro vídeo, nós temos uma pessoa com Parkinson, um aluno de nosso estúdio, iniciando a classe com bastante congelamento, fascitos curtidos, dificuldade de mobilidade. E esse segundo vídeo, depois do final da mesma classe, com bastões. Percebam a diferença de mobilidade funcional desta pessoa com Parkinson. Bem, então, os estudos demonstram um aumento dessa velocidade de marcha e de mobilidade funcional para a população com Parkinson. E com nosso anos de experiência, nós fomos percebendo a importância de enfocar cada vez mais na velocidade da marcha num treinamento de marcha nórdica, até estimular a corrida e o trote em pessoas com Parkinson. E se é possível que uma pessoa com Parkinson realize um trote ou uma corrida, né, desde que haja uma planificação deste treinamento. Então, este é nosso modelo de prescrição de intensidade na marcha nórdica, aumentando que vai de caminhada autoselecionada até o trote e corrida. Então, a Diana mostra para vocês esse segundo modelo de planificação, que é um método locomotion de treinamento para a população com Parkinson e adultos maiores. Na primeira linha branca, nós temos, representam os dias da semana, as linhas em colores representam a gravidade ou o nível de enfermidade de Parkinson, e os pontos representam as diferentes velocidades de caminhada. Então, vocês podem observar que o pontinho aqui é menor, representa uma velocidade autoselecionada, e 4 pontinhos representam o trote ou corrida. No próximo slide, na próxima vídeo, nós temos um exemplo de corrida de uma pessoa com Parkinson, que foi possível realizar como consequência de todo o processo de planificação que Diana e eu mostramos a vocês, né? E que é importante selecionar quem desses pacientes ou dessas pessoas podem estar a correr, né? Não vamos poner ou a correr uma pessoa com lesão muscular, por exemplo, né? Mas para um aluno que é possível, é emocionante ver como pode aumentar sua velocidade, sua condição física. Então esses alunos com Parkinson em corrida. Este é um exemplo. Nosso líder, professor Dr. Leonardo Tartaruga, está presente. E este representa um evento do nosso grupo de investigação para a promoção da interação entre atletas de triatlon e corrida com adultos maiores e pessoas com Parkinson da marcha nórdica, com o objetivo de integração e estimulá-los a desafiá-los a seguir em treinamento com altas intensidades e moderadas intensidades. Então, nós chegamos a concluir as mensagens principais dos nossos estudos e investigação é que, primeiro, a prática da marcha nórdica em pessoas com Parkinson e adultos maiores deve permitir a flexibilidade da técnica, como a Diana mencionou, e que a avaliação dos alunos é o primeiro passo para a implementação do programa de marcha nórdica. A planificação, então, do treinamento de marcha nórdica é fundamental para gerar câmbios a nível metabólico e funcional em pessoas com Parkinson, e a prática da marcha nórdica deve estimular e deve estar fundamentada por conhecimentos
de fisiologia do exercício, biomecânica e atividades lúdicas. Y al trabajar con enfermedades es de vital importancia conocer la fisiopatología y finalmente podemos decir que la marcha nórdica mejora la velocidad de la marcha, la movilidad funcional, el equilibrio, la coordinación intersegmental, así como la disociación de la cintura escapular y pélvica. Esta es una foto de nuestros alumnos con enfermedad de Parkinson y los alumnos adultos mayores, así como algunos integrantes del grupo de investigación Locomotion, a la cual nosotros agradecemos bastante, así como a las instituciones que nos han apoyado para tener todo este trabajo y tener continuidad durante todos estos años de estudio. Entonces, muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias a Gustavo por la invitación. Y bueno, abrimos espacio para las preguntas. Muchas gracias a todos y estamos prontos para preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo, otro campo más para ayudar a estas personas con esta enfermedad. Vamos a acceder a quienes quieran preguntar, seguramente haya muchas preguntas, ¿no? Así que levantando la mano, vamos habilitando los micrófonos. ¿No hay preguntas? Hola. No sé cómo es. Olá. Hola. Hola. Olá, Ximena. Ah, sí, soy mamá de Ximena, la mamá. Mi esposo, ¿me entendés en español? Sí, yo entiendo. Sí. Bueno, yo te entiendo si hablas en portugués. Bueno, Cualquier cosa yo le ayudo, Jimena, no hay problema. Yo hablo Está bien, portugués y Diana soy la mamá de Jimena, la mamá de Ximena. Soy María Elena o Marilina. Ah, María Elena. Ajá. María Elena. Bueno, mi esposo está con un principio de Parkinson. En realidad todavía no es un Parkinson declarado, pero sí es algo muy parecido. Bueno, y yo estoy haciendo marcha nórdica acá en Santa Clara del Mar, cerquita de Mar del Plata, con Elsa y con Jorgelina, y vi esto y me interesa mucho para ver si él lo puede hacer para mejorar, ¿no es cierto? Porque tiene problemas posturales y bueno, y sé que es una enfermedad que no tiene cura y es degenerativa, pero que se puede moderar haciendo mucha rehabilitación, ¿verdad? Sí. Sí. Eury puede responder que cualquier cosa. Tá, faz a tradução. Então, Maria Helena, sim, que bom que seu esposo já está fazendo a marcha nórdica. É isso, Diana? No, Ainda não. Eu estou fazendo marcha nórdica. Jimena, desculpa, eu vou explicar, vou falar para Euren um pouquinho do que você falou, listo? Sí. Euren, assim, Jimena, ela estava falando que o esposo está com princípio de Parkinson, ainda não está bem definido se é Parkinson ou não, mas pode ter parkinsonismo. Sí, ela já pratica marcha nórdica. ¿Sí? No. Él hace rehabilitación, no marcha nórdica. No, quien faz marcha nórdica es usted, ¿cierto? Sí. Exacto. Entendi, Diana. Ajá. Bueno, por eso... Sí, por eso es que yo estoy escuchándolas a ustedes a través de la marcha nórdica que yo hago, ¿no?
Sim, Diana faz a tradução. Bom, embora ele não tenha o diagnóstico, talvez, específico de Parkinson, é necessário ele fazer um acompanhamento com um profissional, né, de educação física ou fisioterapia, Sí, sí. para fazer o acompanhamento. Mas nossos resultados das nossas pesquisas demonstram que o uso dos bastões na população com Parkinson melhora consideravelmente equilíbrio, a postura, né, como a Diana Sí. demonstrou, maior estabilidade na marcha, né, com os bastões e segurança. Então, se é possível, desde que ele tenha um acompanhamento de um profissional. Sí, él está con un fisioterapeuta haciendo ejercicios para Parkinson, ¿no? En realidad, lo que él tiene, o lo que le diagnosticaron, fue un síndrome extrapiramidal, Sí. que es lo que dice en principio de Parkinson, ¿no? Sim, pero bueno. Nós temos alguns alunos com alterações extrapiramidais e alguns casos de ataxias que fazem a marcha nórdica conosco, seguindo esta planificação, e possuem melhoras muito interessantes do ponto de vista funcional. Então, eu penso que não há uma contraindicação para o seu esposo começar a fazer a marcha nórdica. Sí, de todos modos, vamos a consultar, ¿no? Con su médico, con su neurólogo. Pero lo que yo quería saber es si acá, eso se lo preguntaba a ellos, los de Marcha Nórdica, si lo van a hacer acá en Mar del Plata, para los enfermos de Parkinson, ¿no? Bueno, Jimena, Jimena no, la mamá de Jimena, ¿no? María Elena soy, sí, no importa. Sí. Sí, a vos te conozco porque te vi una vez, creo. Bueno, porque yo estoy acá con Elsa y con Jorgelina, acá en Santa Clara. Te respondo como responsable de la escuela. En este momento no tenemos especialistas que puedan dedicarse a esto, ¿no? Pero ya la pregunta mía a las chicas y al doctor, que bueno, los felicito, lo estoy viendo ahora que está conectado, felicitaciones a los tres. ¿Cómo hacemos? Y creo que esta pregunta, además de hacerla yo, se la estaría haciendo varios instructores. ¿Cómo formarnos o especializarnos en esto? Claro, tendrían que ir a Brasil. Sí, es una posibilidad. Gurisa, ¿me dejan responder esta? Sí, con certeza. Ya aprovecho un poco, Muchas Gustavo. gracias. Sí, buenas noches a todos. Gracias por la invitación para los colegas y realmente una oportunidad muy buena de estarnos dividiendo aquí nuestra experiencia. Ya respondiendo esa cuestión, Gustavo, hacemos ya hace años de recibir gente y ir preparando la gente también para que se lleven también la técnica y que tengan un entrenamiento. Estamos dentro de la universidad haciendo eso a todo modo. Ahora pensamos en mejorar eso, creando un poco un curso, un poco así más organizado, pero ya tenemos todo muy organizado así. Y también se sienten muy abiertos. Así, ahora mismo estaba hablando con Carlos Ferreira de Uruguay, y también ya nos metemos en contacto para pensar también en cómo cambiar esa experiencia para que ayuden también a hacer esas adaptaciones con la experiencia que ya tenemos. Entonces, y creo que es muy posible, eso que digo, el mensaje que dejo es que es fácil así. Hay que hacer alguna preparación como todo, ¿no? Pero es posible para nosotros sería muy bueno porque es nuestra función como universidad pública, ¿no? Entonces estaría muy bueno. Bueno, excelente. Una muy buena noticia, yo creo que para muchos, ¿no? No sé si en este momento se está trabajando en España también de esta manera. Por lo menos yo no conozco, no tengo datos de eso, pero
si se puede hacer una especialización, bueno, yo creo que van a tener muchas personas interesadas. Yo creo que ¿Alguien, sí. sí? Creo que ¿Alguien sí. más? ¿Alguien Hola más a tiene todos. alguna consulta? Hola, Nate. Entró, Buenas noches a todos. Quería solo para responder a Jimena y tratando de unir con lo que habló Cristina ayer, ¿no es cierto? Del efecto protector y de los beneficios que tiene. Que pensemos que también con Parkinson, cuanto más rápido la persona inicia a practicar el ejercicio, mejores son los resultados que tienen, ¿no? Y faltó decirle, Jimena, los resultados que habíamos encontrado con respecto al movimiento de abrir y cerrar las manos, ¿sí? Sí, Ayer sí. hablaba que ayudaba mucho al tema de prevenir el linfedema, pero en el Parkinson, ahí Diana y Euren explican mejor, siguió a hacer nuevas conexiones aparentemente neuronales, entonces las chicas explican mejor, pero es algo muy importante a considerar, sí, de los pacientes con Parkinson. No sé si ustedes quieren explicar más, solo que nos olvidamos de hablar de eso. no, de verdad, y yo tuvimos experiencias muy buenas así en ese sentido, que al inicio también nos dejó un poco, y María Elena habló muy bien, es una enfermedad neurodegenerativa, entonces no es que hayamos descubierto la salida, la cura, no es eso, pero de verdad que actúa sobre los síntomas de modo impresionante, así. Entonces, como vieron el video, eso al inicio nos dejó entusiasmados y a la gente que miraba la primera vez decían, mira, son como milagrosos, ¿no? Después nos acostumbramos, porque eso continúa sucediendo. Cuando agarramos los alumnos inicialmente que tienen sus déficits normales, y eso era muy común hace 8 años atrás cuando empezamos, la visión sobre la enfermedad era una visión muy antigua de salud, que continuamos combatiendo eso al nivel científico y al nivel popular, para decir así, porque la gente muchas veces, por toda esa carga social de la enfermedad, la gente empieza a parar de hacer ejercicio, todo eso. Entonces, cuando llegan a nosotros, tienen ese déficit, ¿no? Porque disminuyen la cantidad de actividad física, un montón de cosas. Cuando empezaron, sucedía eso, que el mecanismo estaba muy conectado a la liberación de las vías de dopamina, que lo hacen entonces es como dejar engañar el sistema nervioso y ellos se liberan de esos congelamientos, cosas así. Y eso sucede y es muy bueno porque sucede aquel movimiento que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, como dijo Natalia, muy bien, ¿no? Cuanto antes mejor, pero también es como un poco como el discurso que mañana la profesora Natalia, no puedo hacer spoiler aquí, pero va a decir también de la cuestión del aging, ¿no? Que también, pero es bueno siempre. Y hay esa otra parte, que cuando agarramos alumnos que están más debilitados, es interesante porque cambian cosas que cambian todo, hay un impacto social muy grande, ¿no? Muy grande, así, porque empiezan a vuelven a caminar, por ejemplo. Lo que daban antes solo 2 pasos y paraban, y eso hacía un problema social tremendo porque no iban más a la panadería, no iban más a visitar a los familiares, volvían a hacer eso. Y eso es muy fuerte, ¿no? Por eso digo así, lo cuanto antes mejor, es verdad, pero también hay que hacerlo, porque hay otra cuestión también que estábamos siempre ahí equilibrando las cosas con la ciencia y la práctica, ¿no? Cuando llegaban los alumnos, tenían que caminar, porque si no el estudio no daba, pero ahí rompimos la regla, y decimos, no, si tienen problema, igual vamos a trabajar con ellos también, ni que sea con pasos pocos, y algunos empezaron a caminar y entraron en el grupo. Entonces hay esa experiencia también que está fuera de los artículos, ¿no? Que fue, para mí particularmente fue muy, muy fuerte, porque fue una experiencia que vi la mano de la ciencia así ayudando de una manera, en otra dimensión, ¿sí? Que eso está bueno de dividir también con ustedes, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué satisfacción enorme el ver ese avance, ¿no? Bueno, lamentablemente esto está para quedarse 1 hora más, por lo menos.
Sí. Pero tenemos enseguida otra ponencia. Tenemos una pregunta más que dice si hay algún estudio hecho donde se comparen los resultados obtenidos respecto a alguna otra actividad física. ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente, pero no sé si estoy hablando de más. Diana, si Não, quieres. prof, pode... No, Pode. estamos... Puede hablar, Perdón, profesor. Sí. entonces, mira, hicimos desde el inicio, mañana también Natalia va a mostrar con los ancianos, que hicimos siempre con la comparación con la caminata libre. Esa es una primera cosa porque era una comparación más fuerte, ¿no? De algo más cercano, bien controlado con las cargas, como la jurista dijeron. Pero ahora estamos haciendo también, están saliendo trabajos de nosotros, porque de ahí salió otra cosa, de esos proyectos iniciales, que fue también estudiar los efectos usando otras técnicas. Estamos haciendo ahora comparaciones con la danza brasilera, ritmos de forró y samba, ¿no? Entonces tenemos también un grupo haciendo eso, de Parkinson, versus el Deep Water running, que sería la caminata en agua profunda, Nati, no sé cómo se dice, con auxilio de flotador, se hace la caminata, ¿no? En pileta honda, ¿no? Sería. Sí. Más o menos. Bueno, Está bien. entonces estamos comparando eso también. Y ya sí, ahora no hay tiempo, pero para decir, hay pequeñas diferencias que son muy interesantes. Una, por ejemplo, de un alumno nuestro, había uno muy alto, rubio, estaba de espalda, el señor Rolf, que llamamos, uno de origen alemán muy grande, así, que empezó a tener problemas para caminar con la caminata nórdica, ya no conseguía más. Pusimos en la pileta honda y empezó a tener resultados tremendos. Volvió a caminar, ¿no? Después de eso, y ahí descubrimos eso también, porque estamos descubriendo muchas cosas. Entonces, para decir, estamos comparando con esas otras actividades y con posibilidades y límites un poco, pero siempre para bien, ¿no? En general, ¿no? Pero con algunos detalles muy interesantes, así, de adaptaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Lamentablemente no hay tiempo para seguir, tengo que enlazar ahora con otra ponencia, seguramente van a ir llegando mensajes a ustedes, a sus páginas, a sus contactos. Bueno, nosotros espero que podamos seguir en contacto porque sí nos interesa esta posible formación, esta posible especialización para empezar a ayudar a los pacientes aquí en Argentina también. Ojalá que sí. Bueno, Por favor. los felicito. Gracias. De corazón, Muchas gracias. excelente la ponencia, me encantó, así que, bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias. Igual quedan unos contactos, además de las redes sociales, también dejamos con ustedes nuestro contacto para que cualquier persona que tenga alguna duda o quiera preguntar un poco más pueda entrar en contacto y nosotros poderles ayudar. Excelente. Si quieren poner esos contactos a través del grupo Aficionados a la Marcha Nórdica, van a tener ahí muchos miembros que están ahí pendientes, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias Muchas a gracias todos. a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.